Dentro del traumatismo urinario, el trauma vesical es cualquier lesión violenta ejercida sobre la vejiga urinaria, que por lo general es resultado de un golpe contuso o de una herida penetrante. En el pasado, un traumatismo vesical era considerado una patología grave asociada con una alta tasa de mortalidad, pero actualmente con un diagnóstico efectivo y rápido, un tratamiento médico y quirúrgico, cursan con un pronóstico excelente. La vejiga, a causa de su situación anatómica dentro de la pelvis ósea, no suele resultar dañada como consecuencia de los traumatismos abdominales abiertos o cerrados. Esto es especialmente cierto cuando la vejiga está vacía, excepto si es penetrada por astillas óseas, armas de fuego o algún proyectil de fuego. Por lo contrario, cuando está llena, la presión brusca sobre el abdomen se transmite a la vejiga y en sí va a facilitar la ruptura de la misma. Por otra parte, la fijación de la vejiga al suelo y a los lados de la pelvis hace que si se fractura, la tracción provocada desencadene el desgarro de la vejiga en sus anclares, produciendo en sí la rotura. La asociación, por lo tanto, de fracturas pélvicas en los casos de trauma vesical es bastante común, situándose su prevalencia en un 72 a 83%. En cambio, la lesión vesical solo se encuentra en un 5 a 15% de las fracturas pelvianas. Así, el traumatismo vesical puede pasar desapercibido si existen otras lesiones viscerales o daños óseos que tengan un mayor riesgo. Bueno, continuando tenemos la clasificación debido a su distinta evolución y a las diferentes implicaciones terapéuticas de cada tipo de lesión. Las roturas vesicales se clasifican según su presentación en dos tipos: extraperitoneales o intraperitoneales. Eh, es la más frecuente. Es menos grave al no existir el riesgo de peritonitis, está relacionada con daño directo por fragmentos óseos o por efecto de la violencia del traumatismo con contrapulsación de la pelvis. La rotura intraperitoneal tiene una incidencia en esta de un 18 a 25% de los casos. Es la situación más grave por el riesgo de peritonitis que conlleva, que depende en sí del estado de esterilidad de la orina y del tiempo en que se tarda en drenar la cavidad abdominal. Esta se da con mayor frecuencia en la pared posterior de la vejiga y en su cúpula, que es el lugar de menor resistencia, sobre todo cuando la vejiga se encuentra en situación de represión debido al adelgazamiento que va a presentar sus paredes. Puede verse rupturas intraperitoneales asociadas también a fracturas del ángulo pélvico y de modo iatrogénico puede producirse durante las recepciones endoscópicas de tumores vesicales. Bueno, en sí existe una clasificación en la cual la divide en grados las lesiones traumáticas de la vejiga. Bueno, la divide en 5 grados. El grado 1 va a encontrarse un hematoma, eh, contusión, hematoma intramural con laceración, que va a haber un adelgazamiento de la pared sin rotura. En el segundo solo va a haber laceración, que es menor de 2 centímetros de la pared vesical extraperitoneal. El tercero va a aparecer una laceración mayor a 2 centímetros de la pared vesical extraperitoneal o
menor de 2 centímetros de la pared vesical intraperitoneal. En grado 4, aquí existe una laceración mayor a 2 centímetros de la pared vesical intraperitoneal. Y en el grado 5 existe laceración de la pared vesical extraperitoneal o intraperitoneal con afectación del cuello vesical. Ya tenemos los signos y los síntomas. Bueno, en sí los signos pueden ser muy diversos dependiendo de la intensidad del trauma, si es penetrante o no es penetrante, si existe una rotura intra o extraperitoneal o la presencia de lesiones asociadas. En la rotura extraperitoneal, usualmente los síntomas predominantes suelen ser los de fractura pélvica y también aquí se presenta la hematuria. En mayor o menor grado, es el signo que con más frecuencia aparece y en sí va a alertar sobre la existencia de una rotura vesical. También puede existir la oliguria o la anuria después de un traumatismo. Puede hacer sospechar de este diagnóstico, ya que si el desgarro en la pared vesical es importante, se puede ocasionar una fuga de orina y una colección extraperitoneal. Bueno, también nos habla de la extravasación urinaria, puede incluso llegar al muslo a través del agujero obturador, el escroto por el conducto inguinal o a la pared abdominal o al retroperitoneo, extendiéndola hasta la área pararrenal. En la rotura intraperitoneal de la vejiga, en cambio, aquí suele aparecer un dolor que va a ser de inicio brusco en hipogastrio, que se puede acompañar de un síndrome vasovagal. Sin embargo, ese dolor suele ceder en pocos minutos, pero el abdomen comienza a distenderse a causa de la paresia intestinal que se va a producir al pasar la orina a la cavidad peritoneal. Aquí, si se trata de un accidente, el paciente no va a presentar deseos de orinar, y en la exploración se va a encontrar un grado variable de una distensión abdominal, y a pesar de que el paciente no ha orinado desde algún tiempo, su vejiga va a aparecer, bueno, él va a describir que se va a encontrar vacía. También va a existir dolor en la palpación en hipogastrio. En la auscultación abdominal muestra una ausencia marcada o una disminución del peristaltismo intestinal. En imágenes, el diagnóstico de elección es la cistografía retrógrada. Aquí les quería mostrar un video de más o menos cómo se la realiza. Ahora una pregunta. Cuando hay sospecha de lesión vesical, ¿coloca o no coloca una sonda vesical? No se coloca sonda vesical. En trauma vesical no se coloca. Hay otra manera de colocar sonda. ¿Por qué no colocarías una sonda vesical? Bueno, en primer lugar hay que descartar una lesión de la uretra, ¿sí? Si no hay lesión de la uretra y solo se sospecha en trauma vesical, más bien está indicado colocar una sonda. Si es que es extraperitoneal y es escasa, es de acuerdo al grado de la lesión, se sutura nomás, si es que es extraperitoneal, se sutura y se deja la sonda ahí 10 días sin ningún problema. Si es intraperitoneal, le toca hacer una laparotomía o laparoscopía y suturar la vejiga igual y dejar una sondita así por 15 días mínimo. Lo que hay que evitar es que se distienda la pared vesical y logre cicatrizar adecuadamente, ¿sí? A ver, entonces, Liliana, continuamos con su video.
material hidrosoluble a base de yodo. Suele instilarse mediante una sonda transuretral, pero puede administrarse si es necesario mediante una punción vesical suprapúbica percutánea. La cistouretrografía son radiografías de la vejiga y la uretra obtenidas durante la misión, y junto con la cistografía son técnicas importantes indicadas para el reflujo vesicoureteral y pueden usarse en el trabajo con pacientes que padecen de incontinencia urinaria por estrés, lesiones o rupturas de la pared vesical, infecciones del tracto urinario, cálculos vesicales, tumores, coágulos de sangre, y la cistografía con tomografía computarizada ha resultado útil en la evaluación de la ruptura traumática de la vejiga. En esta imagen podemos observar dos cistouretrografías de 27 años de edad, en donde se observa la vejiga, la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra peniana. En esta parte de aquí se ubica el vero. En esta imagen podemos observar cistouretrografías tomadas a diferentes pacientes con diferentes grados de reflujo vesicoureteral. La imagen del lado izquierdo A corresponde a un reflujo vesicoureteral de grado 2. La imagen B corresponde a un reflujo vesicoureteral de grado 3, en donde se puede observar un sistema doble colector incompleto del lado derecho. En la imagen C observamos un reflujo vesicoureteral de grado 4 y en la imagen D un reflujo vesicoureteral de grado 5. Estas imágenes son dos cistografías en donde la imagen del lado izquierdo es presentada por un paciente de 65 años de edad con antecedentes de síntomas de micción obstructiva, en donde se puede ver un aumento notorio de la próstata que provoca una elevación de la base de la vejiga, que podría ser secundario a una hiperplasia prostática benigna. La imagen del lado derecho es de una paciente de 66 años de edad con incontinencia urinaria por estrés. Aquí se observa una vejiga congénita en el lobe de arena, en donde nos muestra una banda concéntrica que separa el segmento vesical superior e inferior, ambos contraídos y vaciados al mismo tiempo por completo durante la micción. Aquí encontramos una cistografía con tomografía computarizada, ya que esta está indicada en la evaluación de la ruptura traumática de la vejiga. Esta imagen pertenece a una paciente de 54 años de edad, en donde se puede observar la filtración del contraste hacia la cavidad peritoneal. Esta ruptura de la vejiga puede ser como consecuencia de un trauma cerrado, penetrante o iatrogénico. Ahora, continuando con la uretro. En el caso de ya una lesión vesical, son deformidad en los límites de la vejiga por compresión intrínseca de un hematoma sin extravasación del contraste, lo cual es indicativo de una contusión vesical. Una extravasación del contraste al espacio, al espacio perivesical. Esto es propio incide ya de las roturas extraperitoneales. El material de contraste escapa hacia el peritoneo entre las asas intestinales y es diagnóstico en sí ya de una rotura intraabdominal. Ya, como pudieron ver en el examen de cistografía, es un examen fácil, ¿no? Que sí se lo puede realizar en nuestra casa de salud, sino que a veces los técnicos, tecnólogos o licenciados a veces tienen el temor de hacer, ¿sí? El contraste, pues, es el mismo que se utiliza para otras situaciones, para contraste intravenoso, ¿sí? Son contrastes iodados. Eh, Igualmente se lo consigue en farmacia sin ningún problema y se lo puede administrar, ¿sí? Si es que hay alguna duda, se lo puede diluir un poco a 50-50% y se lo administra, ¿sí? A través de una punción vesical o a su vez a través de una sonda. Como les digo, valorando bien la uretra, ¿sí? Si hay sospecha de lesión de uretra, mejor no la vamos a colocar a la sonda, sino ahí tocaría hacer una punción vesical. Ya, es un método muy rápido, se lo realiza al instante y muy fácil de discriminar, ¿no? De ver, de observar si hay o no escape del contraste, puede ser a la parte anterior de la vejiga, ¿cierto? Extraperitoneal o a su vez al interior de la cavidad abdominal intraperitoneal, si cuando esta lesión está intraperitoneal. Entonces, lugar donde estaría ya la orina. Claro, si hay escape ya de orina
a la cavidad peritoneal, pues va a haber irritación peritoneal por una peritonitis química debido a que la orina provoca irritación del peritoneo, ¿sí? Sería el diagnóstico mucho más fácil. Igualmente, entre los síntomas y signos, entonces va a haber un poco de diferencia, ¿no es cierto?, entre la ruptura extraperitoneal y la ruptura intraperitoneal. Continúe, Liliana. Que presentan, bueno, para el tratamiento, los pacientes que presentan una contusión vesical evolucionan bien con reposo, analgesia y vigilancia de su evolución. En los casos de roturas extraperitoneales, la actitud más general es el drenaje vesical guiado por sonda y una cobertura antibiótica, más o menos durante unos 10 días. Debe comprobarse la cicatrización por cistografía antes de retirar la sonda vesical. Rara vez es necesario la reparación quirúrgica. Los pacientes con ruptura intraperitoneal, estos deben ser sometidos a la laparotomía para reparación quirúrgica, drenaje urinario y protección antibiótica. Los pacientes con traumatismos penetrantes requieren tratamiento quirúrgico, habitualmente no solo del daño vesical, sino de lesiones asociadas que pueden poner en peligro en sí la vida del paciente. Ya, continuando con la exposición, tenemos el tema del trauma renal. A ver, un ratito ahí. Entonces, haciendo un resumen de las lesiones vesicales, pues, como ya dijo su compañera, estas se asocian con mayor frecuencia a otras lesiones de otras estructuras, como por ejemplo la lesión de la pelvis ósea, o que pueden comprometer su pronóstico vital. Las heridas vesicales iatrogénicas son las más frecuentes. En una intervención quirúrgica de riesgo se hace necesario sospecharlas y buscarlas porque es más fácil tratarlas de entrada. Esta situación es importante, ¿sí? Cuando estamos en alguna cirugía cerca de la vejiga, recuerden que para toda cirugía bajo el ombligo, así sea laparoscópica, por ejemplo, en una apendicectomía, es necesario colocar una sonda Foley, ¿sí? Para prevenir una lesión vesical, ¿sí? Dentro del traumatismo vesical también entraría una lesión iatrogénica, ¿no es cierto? Por ejemplo, en las cesáreas también hay muchas veces que se puede romper o desgarrar la vejiga, en las histerectomías, ¿sí? En toda cirugía pélvica. Entonces, por lo tanto, es mejor vaciar la vejiga o colocar una sonda Foley para evitar que esté distendida y evitar una lesión. El manejo inicial de los traumatismos vesicales se basa por lo general en la reanimación, pues hay que estabilizar al paciente politraumatizado en primer lugar. Las pruebas de imagen también permiten evaluar las lesiones asociadas, como por ejemplo la cistografía, que es algo alcanzable casi en todos los centros, y en centros más avanzados, pues una cistotomografía. Son los métodos de referencia que permiten establecer el diagnóstico. También nos ayudan a realizar la clasificación de las heridas y, por ende, a un adecuado tratamiento. El tratamiento puede ser conservador mediante la colocación de una sonda vesical transuretral. Se supone que en caso de ruptura extraperitoneal sin otras lesiones próximas que requieran intervención quirúrgica, se lo puede manejar solamente de esta manera, ¿sí? Dijimos mínimo 15 días, 15 a 21 días con una sonda. Luego hay que hacer la reeducación vesical y por supuesto hay que hacer los controles, ¿no? En todos los demás casos, la sutura vesical es la norma y puede efectuarse por vía laparoscópica si se trata de un monotraumatismo vesical intraperitoneal. Igualmente, la sonda hay que dejarla, ya les dije los motivos,
El pronóstico de estos traumatismos vesicales se presenta una correlación directa con las lesiones asociadas. En esta situación, la mortalidad es considerable a pesar de un tratamiento precoz y de los progresos de la reanimación. En cambio, la mortalidad es casi nula en el caso que los traumatismos vesical sea aislado o único. Por lo general, tiene un buen pronóstico este tipo de lesión y puede curarse sin secuelas. Entonces, vamos a dar paso a Liliana, por favor, para que continúe con el trauma renal. De los traumatismos en general, los renales representan cerca del 1 al 5% de los casos, siendo el riñón el órgano genitourinario y abdominal que resulta lesionado con mayor frecuencia. La proporción varones-mujeres es de 3:1 en estos casos. El trauma renal puede ser potencialmente mortal a corto plazo según la gravedad y el tiempo transcurrido entre el inicio de la lesión y la realización ya del diagnóstico. En sí, las lesiones se van a clasificar en función de su mecanismo de trauma, que pueden ser cerradas o penetrantes. Nos hablaba que también en los últimos 20 años ha disminuido la necesidad de intervenciones quirúrgicas y ha aumentado el manejo conservador gracias a los avances tanto en imagen como en estrategias terapéuticas. A continuación tenemos la clasificación. Esta se va a clasificar según el mecanismo de los traumatismos. Puede ser cerrados o penetrantes. Los traumatismos cerrados, estos van a ser los más habituales, bien por un golpe directo o por fuerzas bruscas de desaceleración, como ocurre en las precipitaciones o accidentes con vehículos a motor. El, el riñón, al ser un órgano reto peritoneal bien protegido, es necesario un traumatismo violento que justifica la presencia frecuente de lesiones añadidas. En los traumatismos penetrantes, aquí estos son menos frecuentes que los cerrados, siendo la proporción entre ambos dependiendo del nivel de afectación de la zona, ya que la causa más común la constituyen las heridas por arma de fuego o por arma blanca. Estos traumatismos penetrantes se acompañan de un mayor porcentaje de lesiones asociadas y mayor gravedad del trauma renal que los traumatismos cerrados. Son lesiones como las lesiones que pueden ser las asociadas, las penetrantes en abdomen, en franco, las que tienen mayor probabilidad de dañar el riñón. Bueno, ya, según el daño renal. Tenemos el tipo 1, lesión leve. Aquí va a existir una laceración cortical superficial, va a existir un pequeño hematoma perirrenal subcapsular, va a existir una pequeña contusión renal. El tipo 2 va a existir una lesión grave, donde hay laceración córtico-medular, un gran hematoma perirrenal, desgarro del sistema colector, y tenemos el tipo 3, que es una lesión muy grave, donde existe rotura renal y lesión del pedículo vasculorenal. Existe una escala ya mucho más específica. Esta es la escala del traumatismo renal de la Asociación Americana de Cirugía de Traumatología. Esta es una clasificación que se emplea de forma más amplia, con el uso de la tomografía computarizada con medio de contraste. Es posible obtener detalles anatómicos que facilitan ponerlos en niveles. Estas son, ya se las
las podemos ver a las lesiones con más precisión. Tenemos 5 grados. En el grado 1 tenemos la contusión, donde va a existir hematuria microscópica o macroscópica, y aquí los estudios urológicos van a ser normales. También en el grado 1 está el hematoma, que este va a ser subcapsular, no expansivo, sin laceración parenquimatosa, como vemos en la imagen. Tenemos el grado 2, va a existir un hematoma perirenal no expansivo limitado al retroperitoneo renal. La laceración va a tener una profundidad parenquimatosa menor a 1 centímetro de la corteza renal sin extravasación de orina. En el grado 3 solo va a existir laceración, que va a tener una profundidad parenquimatosa mayor a 1 centímetro de la corteza renal, sin rotura del sistema colector ni extravasación de orina. En el grado 4, aquí existe la laceración del parénquima que atraviesa la corteza renal y el sistema colector, y también vascular, donde se refiere a arteria renal principal, una vena renal con una hemorragia que va a ser esta contenida. En el grado 5, existe aquí un estallido renal completo y y en vascular va a existir una avulsión, que es una rotura completa del hilo renal, y una desvascularización del riñón, como lo podemos observar en los gráficos. Ya. Continuando, tenemos los signos y síntomas del traumatismo renal. Bueno, en el caso de accidentes con fuertes desaceleraciones que traccionan del pedúnculo vasculorenal y dan lugar a lesiones de la íntima que originan trombosis vascular, esos pacientes pueden presentar como único síntoma dolor costovertebral junto pues, al antecedente traumático. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que las posibilidades de revascularización de las lesiones vasculorenales están en relación al tiempo que ha transcurrido entre el daño y pues, el diagnóstico. Tenemos signos y síntomas más frecuentes. Signos locales debido al traumatismo son el dolor, hematomas y contractura muscular local. Estas nos orientan pues, en pacientes que están conscientes. También se puede palpar una masa en la fosa renal. Puede haber fracturas en las últimas costillas. También puede haber fracturas en la apófisis transversa de las vértebras lumbares, y va a existir un borramiento de la línea del psoas en la radiografía simple de abdomen. Estos son datos indicativos de lesión renal. Este es el mejor indicativo de lesión renal, y aunque es el signo más frecuente, no siempre está presente en pacientes con un traumatismo ya más severo. Con hematuria es el mejor indicador de lesión renal, y aunque es el signo más frecuente, no siempre está presente, y son los pacientes con traumatismos ya más severos, lesiones del pedúnculo vasculorenal, en los que este signo puede estar ausente. De hecho, no existe una correlación entre la intensidad de la hematuria y la gravedad del traumatismo renal. Bueno, también nos habla que otro dato a considerar es el hecho de que la presencia de hematuria puede ser causada por la lesión a otro nivel pues, del sistema urinario. Por ello, los estudios abarcan el riñón y el resto del sistema excretor urinario,
No se puede aislar el estudio de un traumatismo renal del resto de la vía urinaria. Bueno, entre los síntomas y signos va a aparecer el shock hipovolémico. En lesiones de películo vascular o grandes laceraciones renales puede originarse importantes hematomas retroperitoneales que pueden comprometer la vida. De hecho, se ha señalado la presencia de shock hipovolémico y hematuria como los datos más sugestivos de lesión renal grave. La presencia de shock es inespecífica y por tanto debemos investigar la posibilidad de una hemorragia a otros niveles que pueden ser torácicos, abdominales, incluso la posibilidad de un shock por lesión medular. Tenemos los estudios diagnósticos. Tenemos la radiografía simple de abdomen. En esta va a existir el borramiento de la línea del psoas, que nos puede indicar la existencia de un hematoma retroperitoneal o un urinoma, que en sí va a ser una extravasación encapsulada de la orina. También debe obtenerse previamente cualquier estudio con medios de contraste intravenosos. Tenemos la ecografía abdominal. Este estudio en sí nos va a permitir saber sobre la morfología del riñón. En sí, este no nos va a aportar datos sobre la función. Tiene una gran utilidad en los pacientes en situación hemodinámica inestables, ya que puede practicarse al pie de la cama, informando sobre la presencia de líquido libre y posibles lesiones coexistentes en órganos intraabdominales. No, esta ecografía abdominal no interfiere con la interpretación de hallazgos de otros estudios posteriores, como una tomografía computarizada abdominal. Bueno, con este estudio radiológico podemos saber sobre la morfología y la perfusión renal. La existencia en sí de una pilografía intravenosa normal en un paciente con hematuria permite descartar la lesión renal, no siendo más necesarios otros. Esta es una ideal para la evaluación de pacientes con sospecha de un traumatismo renal cerrado. Los hallazgos radiológicos anormales en la pilografía intravenosa son una excreción disminuida del contraste, un hallazgo inespecífico, una extravasación de contraste que sugiere una laceración del parénquima que afecta al sistema colector, un nefrograma parcial, es decir, que normalmente el nefrograma va a haber un realce de material de contraste, pero aquí en los hallazgos anormales va a haber un nefrograma parcial. Los defectos parciales del nefrograma son debidos a infartos segmentarios o laceraciones. También puede existir una ausencia de nefrograma unilateral. La causa más común es la lesión en el pedículo vascular o una rotura renal. Y que puede deberse a grandes contusiones o graves laceraciones. Tengo un video sobre la pilografía intravenosa.
Este test, primero que todo, es un test antiguo, que cada vez se usa menos. Consiste en inyectar contraste endovenoso, luego de lo cual se toma una serie de radiografías para la visualización radiográfica de la infraestructura renal, cálices, pelvis, uréteres. Es un examen lento, ya que requiere tiempo para que el contraste que viaja por la sangre sea filtrado por los riñones y luego comience a excretarse por las estructuras urinarias. Y la tasa de producción de orina varía en cada persona. ¿Cuándo se indica este examen? Para la evaluación de un paciente con cólico renal, en quien no se pudo detectar piedras en la radiografía simple. También permite una mejor visión de la anatomía y o anomalías congénitas que una radiografía simple. Con todo lo anterior, ¿vale la pena hacérselo? Actualmente, el kilogramo endovenoso ha sido reemplazado por la ecografía renal como el mejor test inicial y por la tomografía computadorizada como el examen más exacto. Además, es más rápido, tiene mayor sensibilidad y no usa contraste. ¿Qué desventajas tiene este examen? El uso de contraste tiene al menos 3 problemas. Es discretamente invasivo. Hay que inyectarle contraste a la persona, lo cual puede producir molestias en algunas personas. El contraste tiene el riesgo de producir y o empeorar una insuficiencia renal en personas con problemas renales previos. El contraste puede producir reacciones alérgicas. La radiación siempre es un tema que hay que tener presente en mujeres de edad fértil, porque pueden estar embarazadas y aún no saberlo. Y bien embarazadas. Esperamos este video les haya gustado. A ver, Jefferson, la arteria renal o la vena renal, ¿de dónde nacen estas? Ya la arteria directamente de la aorta abdominal y la vena renal, ¿dónde desemboca? Igual en la vena cava inferior, creo, ¿no? Ya, claro, en la vena cava inferior, ¿no es cierto? En los grandes vasos. Es por eso que un trauma renal, sí, se puede manejar igualmente de una manera conservadora, por ejemplo, un trauma grado 1, grado 2, o como puede ser una emergencia que hay que operarle inmediatamente, ¿no es cierto? Sobre todo cuando compromete el pedículo renal, ¿sí? Debido a que hay mucha presión a nivel de la aorta, ¿no es cierto? Cualquier laceración que ocurra en la arteria renal o a su vez también en la vena renal, en cambio que son grandes vasos y delicados, puede provocar un sangrado importante que puede llegar a una hemorragia, un shock y hasta la muerte, ¿sí? Entonces, por eso es la importancia de saber esta parte, ¿sí? Continúe, Lilian. imagen que también podemos utilizar es la tomografía computarizada con doble contraste. Consiste en la tomografía computarizada tras administración de contraste oral e intravenoso. Esta es una técnica más sensible y específica para el estudio en sí de traumatismos renales. En los traumatismos penetrantes es de elección dado el alto porcentaje de falsos negativos, que en estos casos tiene la pilografía intravenosa. La tomografía computarizada también informa sobre posibles lesiones abdominales coexistentes en los pacientes inestables. Es aconsejable la ecografía portátil o el lavado peritoneal para evaluar la indicación quirúrgica ante un posible traumatismo abdominal asociado. Eh, Traumatismo leve o de grado 1, estos van a recibir un tratamiento conservador con vigilancia, reposo y correcta hidratación. En los casos de traumatismo grave, grado 2, existe cada vez mayor acuerdo en su tratamiento inicial sin una intervención quirúrgica. Aquí se mantiene un estrecho seguimiento y tratamiento de las posibles complicaciones mediante drenaje percutáneo de los uronomas que pueden presentarse o mediante cirugía reparadora diferida de laceraciones parciales o grandes hematourinomas.
Nos hablaba en la literatura que actualmente la cirugía de urgencias se reserva para algunos pacientes con graves traumatismos de grado 3, como es el caso ya cuando existen estallidos que impiden la estabilización hemodinámica del paciente. La reparación de rupturas del pedículo vasculorenal suele ser poco exitosa y requiere una gran experiencia del urólogo en este tipo de cirugías. En pacientes con trombosis de la arteria renal, la tendencia más generalizada es la reparación quirúrgica si lleva menos de 12 horas de evolución. En caso contrario, se vigilará la evolución y si aparecen, como es habitual, complicaciones, solo quedará el recurso de nefrectomía. Los pacientes con traumatismos penetrantes por arma de fuego deben ser sometidos a la paratomía por alta asociación de lesiones en otros órganos y aparatos. En el caso de heridas por armas blancas en pacientes hemodinámicamente estables, sería adecuado la valoración mediante tomografía computarizada antes de decidirse si es necesaria una intervención quirúrgica. Eso es todo. Bueno, Lili, gracias por su exposición. Ha estado bastante resumida. Entonces, en cuanto al trauma renal, pues, siendo una síntesis, podemos manifestar que es el daño causado a uno o al otro riñón, ¿cierto? Cualquiera de los dos, o a los dos, a sus pedículos vasculares o a los sistemas colectores. En la mayoría de estudios se dice que tiene una incidencia del 1 hasta el 10%, una relación de la afección a hombres a mujeres es de 3 a 1. Por lo general, las lesiones presentan desde la corteza hacia los sistemas colectores y aumenta según la severidad del trauma. La mayoría de lesiones son ocasionadas por traumas cerrados y por un bajo porcentaje de heridas penetrantes, ¿sí? Que van del 11 al 19%. Aunque otras series informan unas cifras más graves, ¿no? Como por ejemplo, llegan hasta el 86% de lesiones por arma de fuego y un 14% de lesiones por arma blanca. Esto depende del lugar, ¿no es cierto?, de la ciudad. Un ejemplo típico es, ¿no es cierto?, diferente la situación en Guayaquil que en Riobamba, por ejemplo, o que Loja, ¿no? Entonces, habría mucho más lesiones por agresión física en la ciudad de Guayaquil que, por ejemplo, en Loja. En cuanto al mejor tratamiento para este tipo de lesiones, es de acuerdo al estudio, ¿no? También hay controversias en este manejo en cuanto al uso de las estrategias conservadoras o mínimamente invasivas, con la intención de disminuir el número de intervenciones quirúrgicas no terapéuticas o incluso llegar a una nefrectomía. Se considera como un manejo no operatorio tanto la estrategia conservadora, por ejemplo, ingreso, observación, líquidos intravenosos, analgésicos y exámenes seriados, como al uso también de técnicas intervencionistas endovasculares, considerado como manejo no operatorio. En algunos centros se ha convertido el tratamiento estándar al manejo conservador, ¿sí? En cuanto a las lesiones renales, como ya se manifestó anteriormente, grado 1, grado 2 e incluso hasta grado 3. De acuerdo a la clasificación de la American Association for Surgery of Trauma, sin importar el mecanismo del trauma y en pacientes que se encuentran hemodinámicamente estables. Entonces, que cumplan estos requisitos, el paciente puede entrar a observación, ¿sí? Puede ingresar a observación.
Otros autores consideran que las lesiones grado 4 y grado 5 requieren ya algún tipo de intervención quirúrgica. Por lo tanto, es importante la correcta selección de los pacientes que podían permitir la realización de un manejo no operatorio, aún en casos con grados altos de trauma renal. Un estudio en Francia realizaron un seguimiento a pacientes con lesiones renales grado 4 y grado 5, encontrando que el 89% de los traumas grado 4 y el 52% de los traumas grado 5 tuvieron resultados satisfactorios con el manejo no operatorio y con un compromiso de la función renal durante el seguimiento, la cual tuvo del 60% el trauma grado 4 y el 100% el trauma grado 5. Entonces, desde ese punto de vista, hay que manejarle bien al paciente y de esta manera elegir la mejor conducta. ¿Sí? A seguir. Como les decía, trauma renal es muy importante la monitorización, llegar a un buen diagnóstico a través de imágenes. La ecografía está aumentando su sensibilidad, lo cual es muy bueno y comprometedor. Entonces, los cirujanos igual tendremos que ya aprender también a manejar el ecógrafo para realizar un diagnóstico precoz y una intervención adecuada precoz para evitar complicaciones. Hasta ahí nos quedaríamos. ¿Alguna pregunta?